est-ce que tu as aimé connaître comment Dominicains vivent en Haïti? Comment relation est ensemble avec Haïtiens? Qui ça qui gagne Haïti qui pas gagne Saint-Domingue? Qui ça qui gagne Saint-Domingue qui pas gagne Haïti? Comment relation de convivencia à lui-même liée? Est-ce qu'ils vivent bien? Comment Dominicains considèrent Haïtiens et Haïti? Comment Haïtiens considèrent Dominicains qui vivent Haïti? Qui j'en retraité? Est-ce qu'ils ont une bonne relation? Et Manolo, lui-même, il a gagné une entrevue avec un Dominicain qui vivent en Haïti et qui a même 30 ans. Maintenant, il a fait une entrevue magistrale avec Dominicain ça. Et Dominicain, lui-même, il a montré comment ils ont même une bonne relation avec Haïtiens. Et il montre que les plus bons amis, c'est Haïtiens. Et comme ça, il traité bien avec Haïtiens, Haïtiens traité bien avec Dominicains. En même temps, il a montré que Dominicains sont très respectés, ils ont très apprécié Dominicains. Et Haïti, comme un pays qui est hospitalier, il remet étranger, eh bien, lui-même, il senti que il pire aimé vivre Haïti qu'il vive République dominicaine. Maintenant, entrevue à lui-même en espagnol, mais tout le monde qui parle espagnol a comprendre plus fort et dans l'entrevue ça. Et ça qui peut parler espagnol, nous avons une idée sur qui ça, entrevue ça, lui-même était déroulé. C'est sur pays d'Haïti, différence qui gagne entre République dominicaine et dans relation de peuples ça yo, et spécialement dominicains qui vivent en Haïti. Nous invitons à regarder vidéo ça, comme ça vous capable apprendre en pile détail, surtout ça que vous pas connaît, vous pouvez l'apprendre et en même temps, vous capable partager l'information ça ensemble avec l'autre monde et yo même tout qui t'a aimé connaître qui Jean pays et qui ça qui existait Haïti et étranger peut-être connaît que nous-mêmes qui même haïtiens nous pas connaît. Vous pouvez capable apprendre en pile avec dominicain ça qui va le bail entrevue avec Manolo, lui-même qui a fait les tours du monde dans le domaine ça. Nous invitons à regarder la vidéo. Avanzado que el de nosotros en algunos aspectos de educación como tal. Además de Haití, tiene la característica especial que si tú quieres viajar a Haití, tenemos que buscar visa y nos depuran y no a todos los dominicanos nos dan visa para Haití, aunque usted no lo crea. Hoy vamos a conversar de nuestros hermanitos, de la vida de nuestros hermanitos haitianos, los que viven allá, porque los que viven aquí son bastante, somos el país que más nacionales haitianos tiene en su territorio, se podría decir. Vamos a hablar con Julio César Mora, directamente desde Haití. Julio César, bienvenido a Manolo por el Mundo. ¿Cómo estás? Gracias, Manolo. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Julio César, ¿qué tiempo tú tienes viviendo en Haití? Bueno, yo vine aquí desde los 17 años. 17 Tengo 46, años. Yo vine en el 90. Ya son 30 años. 30 años viviendo en Haití. ¿Por qué vives en Haití? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa, quien me trajo aquí verdaderamente fue mi madre. Ajá. Ella vino aquí primero. Yo vine a pasarme unas vacaciones y me quedé. ¿Y por qué te quedaste en Haití? Bueno, me gustó al principio. Al principio. Pero ahora es que... No, todavía me gusta, ¿Por Si qué me te quieres, gusta todavía Haití? Porque estoy Explícame. acostumbrado. Ok, ¿por qué te gusta Haití? Es la costumbre. La costumbre. ¿Qué haces en La Haití? costumbre. ¿Qué haces allá? Bueno, yo tengo negocio y a la misma vez trabajo. Bien, entonces te comunicas en creol con los haitianos, o muchos de ellos hablan español. Claro. Yo hablo el creol y el francés. El creol y el francés. Sí. Entonces, ¿tu negocio de qué es? Bueno, yo tengo una pequeña microcentro de vender gas propano, de llenado. Una pequeña envasadora. Okay. Tengo un pequeño restaurante también y soy técnico de refrigeración, gas propano, electricista, etcétera. Todo lo que hace un dominicano para buscarse la vida. ¿El haitiano allá es tacaño o es suelto con los cuartos? Fíjate que no. El haitiano le gusta disfrutar. Cuando tiene su dinero no tiene ningún problema para gastar su dinero. Ok. ¿Donde tú estás ubicado? ¿Es un sector clase media, un sector pobre, clase alta? ¿Qué nivel tiene ese sector donde está ubicado tu negocio? Bueno, es cerca donde yo vivo. Está más o menos, digamos, una clase media.
clase media. Se mueve, como digo, el comercio de Haití se mueve mucho, o hay tanta pobreza en todos los sectores como es la imagen que recibimos de este lado. Pobreza lo hay en todos los lados, porque en Santo Domingo hay mucha pobreza también, sí. Oculta. Ajá. Aquí no se oculta, pero hay pobreza, pero también hay mucho comercio y mucha actividad. Los supermercados siempre están llenos y los haitianos siempre andan en la calle comprando, y es un país igual que cualquiera. No es como lo pintan en República Dominicana. Eso es mis hijos, claro, aquí mis hijos están aquí en el colegio, ¿comprende? Mis hijos viven aquí y yo salgo diario a la calle. Es un país que tiene su problema político, problema de inseguridad, igual que cualquier otro país, pero uno vive con él y uno se acostumbra. ¿Respetan las leyes los haitianos? ¿Allá se respeta la ley, los acuerdos o no? Aquí se respeta mucho la ley también. ¿Se respeta la ley? Como dicen, bastante. Aquí se respeta. Bastante. Claro, fíjese que aquí no se ve como se ve en Santo Domingo, que tú te pones afuera en la calle y te aparece una motocicleta atracándote. Por más que hablan de la inseguridad de Haití. ¿Tú sientes que en Haití no y hay...? Aquí yo me siento más seguro que en Santo Domingo. Sí, tú le has cogido un amor muy grande a Haití. Sí. En Haití hay menos inseguridad que aquí. Que en Santo Domingo. Oye, pues interesante lo tuyo, muchacho. Para que sepa. ¿Tú no trabajarás en el Ministerio de Turismo de Haití? Yo me siento, no, de verdad, yo me siento un poco más seguro aquí que en República Dominicana. Si la gente va a hacer turismo en Haití, ¿a dónde? Porque en República Dominicana tú no sabes cuándo te van a atracar. Ok. No, el turismo. Bueno, yo el turismo lo hago yo mismo, yo solo. Yo me voy a la provincia, me voy a los campos, a las playas, a los ríos. Hay muchas zonas que son prácticamente que no son reconocibles, inclusive para los propios haitianos. Muchos campitos que son prácticamente desconocibles, que ni los mismos haitianos lo conocen. Okay. Pero aquí, por ejemplo, está Pozalí, que es del lado de Ocay. Hay una isla que le dicen la Badía, eso no lo he conocido todavía. Me gustaría conocerlo. Pero hay muchos sitios, muchos puntos. Aquí está el Club Med también, que ahorita mismo dicen el de Cameún. Ok, dime algo. El turista ahí que hay llega... bastante zona para tú pasar tus vacaciones. Vamos, el turista que llega a Haití, que se mueve por Haití, ¿a cuáles sitios regularmente va? ¿Se mete en un resort o anda por las calles de Haití? ¿Qué hace el turista que va allá? ¿A dónde se mueve? Aquí no hay... lamentablemente, aquí el turismo no se utiliza. El turismo importado casi no se utiliza. Porque yo he sabido que cuando lo traen para Haití dicen que es República Dominicana, porque le influyen un miedo, un terror al extranjero que no viene a Haití. No es como en Santo Domingo, que tuvo un extranjero haciendo turismo aquí, difícilmente. Sinceramente, esa es la verdad. ¿En Haití se ven vehículos de lujo o no? Claro. Mucho, y todo brindado. Y todo brindado. Blindado todo. Todo brindado. Lo que pero tú pero tú no me dices a mí que hay más seguridad que aquí. Y entonces tú me dices que todos los vehículos que están allá son blindados. El problema es que el secuestran a la persona remarcable. Pero una persona como yo, una persona que no depende, digamos, de un sistema monetario, que dice, bueno, fulano tiene para secuestrarlo, ya es otra cosa. Donde te digo la seguridad es que en República Dominicana te pueden robar en cualquier momento. Pero aquí se anuncia cuando va a haber problemas. Por ejemplo, yo dice, mira, el miércoles vamos a poner el país boca abajo. Ya tú sabes que el miércoles no salga, porque ellos van a salir afuera en la calle y van a poner el país boca abajo. Ellos te advierten que va a haber problemas. ¿Comprende? Esa es prácticamente la inseguridad que hay. Pero tú estás advertido que ese día no se puede salir a la calle. Entonces te quedas en tu casa. Tú sales a la calle, te estás arriesgando que te pase algo. ¿Hay tapones en Haití? ¿Hay muchos tapones o hay pocos tapones? Sí, tapones. Hay una hora en la mañana y una hora en la tarde. En la mañana de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Esa es la hora que todo el mundo va a llevar a los niños al colegio y va a su trabajo. Ahora, la hora de salir del trabajo es las 3 de la tarde. Desde las 2:30, 3, 4, 5, hay tapones en la calle. Bien, nous avons fait un résumé pour vous de ça qu'il te dit, c'est que Dominicain lui-même qui t'a pu répondre avec une question, Manolo lui-même il t'a posé lui. Et il faut que nous dise, ou bien il faut que nous précisions pour vous, Manolo lui-même
Li c'est Dominicain qui vivent ici en République Dominicaine, ils sont communicadors et sont cinéastes, ils comptent jouer dans diverses pellicules, surtout dans la République Dominicaine. C'est un personnage qui est très connu dans le monde artistique là, et en même temps dans la communication. Maintenant, il gagne un programme côté il fait entrevue avec divers Dominicains qui vivent dans divers pays partout dans le monde. Eh bien, c'était l'occasion pour que il était capable de faire entrevue ça avec Dominicains ça qui vivent en Haïti. Mais un pile bon point que nous capable de remarquer que Dominicain qui vivent en Haïti lui-même il était fait sortir, c'est côté il était parlé des meilleures éducation qui gagne en Haïti. En même temps tout comment ils vivent ensemble et bon traitement que haïtiens yo même yo gagné ou bien yo fait envers dominicains comme étrangers qui vivent dans le pays comment yo montre hospitalier en même temps yo montrer tout yo accueillir moun yo apprécier moun et puis yo vivre ensemble et lui te montrer comment gagner plusieurs bagailles qui existaient ici. Peut-être ou pas venir en Haïti, par exemple, touriste ou pas venir touriste, moun k'ap fait touriste pour qui ça? Yo influé, yon miedo, ça veut dire peur avec un étranger yo, touriste là yo vinn pas capable à bien aller Haïti. Dans un sens, il te fait connaître que dans entrevue ça gens yo peinturé Haïti a, yo influé peur avec moun. C'est pas comme ça Haïti. Ça veut dire qu'en pile monde t'es capable de visiter pays là. Cependant, selon le reportage qui est présenté sur Haïti, yo toujours présenté toute bagaille qui est négatif sur Haïti. Mais cependant, il te montre que y a un pile bagaille positif que yon monde qui fait touriste est capable de visiter Haïti et bien capable de découvrir un pile bagaille. En résumé, c'est ça que nous t'es capable de dire. Nous quitter yon l'autre partie dans entrevue ça pour que nous fassions vivre li dans une autre vidéo. En attendant, nous souhaitons regarder la vidéo. Et si vous parlez espagnol, déjà, vous connaissez que vous pouvez comprendre tout ça qui dit. Et si vous ne parlez pas espagnol, résumé que nous faisons pour un créole, vous êtes capable de comprendre. Yon petit classe, eh bien, dans ça, Dominicain, ça qui a vécu en Haïti, il te dit, mais il montre que il remet, eh bien, pays d'Haïti, plus toujours passer pays li. Et en même temps, tout, il gagne plus bons amis qui sont haïtiens au lieu que c'est dominicain. Maintenant, qui ça nous capable de dire? À nous continuer à montrer nous hospitaliers, à nous continuer à aimer étrangers, toujours ouvrir de bois nous devons accueillir, à nous traiter, et bien, même gens, nous t'aimer traiter nous avec un pile respect, avec un pile et amour. Merci.